A ver, buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Está haciendo frío. Me dio Si fiebre, ustedes me levantaría temprano y me iría a jugar pelota. Que no pueden jugar pelota, me van a decir ustedes. ¿Qué, profe? ¿Qué dijo? No pueden salir a jugar pelota. No. ¿Por qué? Oiga, alumnos, yo hasta los, ¿cuánto? 25 años, 26, 25 años así, más, 26, 27, 28 años. O sea, yo me iba a jugar pelota. ¿Ustedes no pueden ir a jugar pelota? No, profe. ¿Por qué? Porque está encerrada, pues. ¿Cómo que cerrada? En mi casa yo juego en la comisaría. Y está encerrada, no permiten. Oiga, ¿saben yo cómo jugaba pelota? Yo le voy a decir una cosa. Yo me iba con mi hermano y mi sobrino. Y jugábamos en una cancha. Lo alquilábamos en la cancha, una canchita así de fulbito. Y jugábamos, o sea, mi hermano con mi sobrino juntos y después yo solo. O sea, conmigo solo. Oye, jugábamos, ya que les digo que es mucho más difícil jugar así porque tú tienes que correr toda la cancha y los goles son del área nada más. Toda la cancha correr y regresar. ¿Se dan cuenta tener físico así? Y jugaba bacán, jugábamos así, nos demoramos 1 hora, 2 horas jugando. Es mucho más cansado que jugar entre varios. ¿Pero cuándo, profe? ¿Cuándo fue? Yo jugaba hasta cuando tenía 28 años. ¿Ahora cuánto tiene? No, yo tengo ya 54 años, ya no quiero jugar, ya me duele mi rodilla. Yo juego de muchacho. Yo jugaba en la selección de mi colegio, jugaba todo, pero ya la rodilla se me malogró, pues. Tengo que operarme. El problema es que es la recuperación, ya que eso me demora como medio año. Y esa es la situación. Ahora en invierno me saca el ancho, la rodilla me duele. Cuando era muchacho, nada, no me dolía nada. Los meñiscos, pues. Pero por eso les digo a ustedes, jueguen ahí, como lo dicen, no se puede. Claro que se puede jugar entre uno contra uno juega bacán ahí. Uno se cansa más, todavía transpira más. Bueno, muchachos, vamos a hacer la clase. Ojo, ya saben que al final tomo la asistencia. ¿Cuántos alumnos acá son mayormente en quinto año de secundaria? ¿Cuántos alumnos? ¿Lo? Sí, profe. La ¿Cuántos? última vez también llegamos a 20, más el profesor, claro, 19. Claro. ¿Cómo? 19 alumnos llegan, 19 alumnos. Porque acá ahorita tengo 17 alumnos. ¿Cuánto? 17 alumnos ahorita tengo. 15, Ah. 15 alumnos. Falta uno, pero Brian Escaños, tal vez. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a empezar ahora nuestra clase. A ver, la clase que tenemos con ustedes es estática. Estática. Oiga, profesor, ¿cómo es que es estática? Ustedes cuando escuchan una emisora, una radio, saben que ese es el número que tiene el dial, ¿no? El que les toca, pero no se escucha nada. ¿Por qué? Ustedes dicen, oye, solamente estática se escucha. Estática. ¿Qué es la palabra estática? Oigan, muchachos, la palabra estática nos refiere a lo siguiente. Nos refiere, estudia las condiciones que debe cumplir el conjunto de fuerzas para que el cuerpo permanezca en equilibrio. ¿Ya? Por eso que dice estática, en la radio no se escucha nada.
Nada, nada se escucha. Y en la parte física dice, estudia el conjunto de fuerzas para que el cuerpo se encuentre en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Óigame, el conjunto de fuerzas para que el cuerpo se encuentre en equilibrio. Evidentemente, por decir, ustedes han visto tal vez en las películas, qué sé yo, ¿no? En las películas, lo que manifiestan sobre todo lo que se manifiesta en las películas en base ¿a qué, profesor? En base a, tal vez les puedo decir, en base a las arañas. ¿Saben ustedes las arañas de las, o sea, me refiero las arañas donde se cuelgan los focos? ¿Han visto? ¿Han visto ustedes? Sí, esas cosas. Sí, con los focos, candelabro. No, ¿Han ese era. visto o no? ¿Han visto las arañas donde se cuelgan los focos? ¿O no han visto? Ajá. ¿Nunca han visto? Donde se cuelga bastante focos. Bueno, El puente, profe, el puente. o de lo contrario, un cuadro o un puente, como ustedes quieran ubicarlo, un cuadro, no sé, un puente, o algo más simple. Ustedes han visto las pesas, o sea, cuando ustedes quieren pesar algo manualmente, agarran su pesa y lo cuelgan así, y ahí sale, ¿no? El aparato. ¿Cuánto pesa? ¿Han visto eso? Eso sí, no. Hablen, pues, ustedes no ven nada, ¿no? O de lo contrario, ya ahí ¿Cómo, está. profe? ¿Cómo? Así. Por ejemplo, este es un balde de pintura. ¿Ya? Oiga, yo lo tengo ahí. Profesor, no he puesto compartir. ¿Qué cosa? ¿Se ve o no se ve? ¿No se ve? Nada, No, profe, no se ve. Abran los ojos bien, sí se ve. ¿Cómo, profe? No he puesto compartir pantalla. Sí se Ah, no, ahí está, ahora ve. sí. Ahora Ya. sí. Este es un balde de pintura. Miren, yo lo este tengo sí, sí lo he cargado. visto. Pero en Yo lo tengo la calle, cargado ¿no? esto. Lo primero que yo voy a saber, oiga, lo tengo cargado, pero para que esta pintura se encuentre en equilibrio, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber Eso. una fuerza también que va hacia abajo. No solamente Ah, la que lo carga hacia arriba, sino tiene que haber una fuerza que se dirija abajo. ¿Por qué se dirige abajo? Porque hay gravedad, porque hay peso. Acuérdense, hay peso. Cuando hay peso, es propiamente dicho que hay masa por gravedad, porque la fórmula del peso es masa por gravedad. Entonces, tiene que haber una fuerza y tiene que ser una fuerza también para arriba. La suma de esos vectores tiene que dar 0 para que el cuerpo se encuentre en equilibrio, colgando en el centro. Porque si uno de ellos es más que el otro, pues tiende a jalarlo para arriba o que se rompa, que se caiga abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, acuérdense de eso. Siempre, siempre, cuando ustedes observan un objeto, siempre este objeto va a tener que tener vectores, fuerzas. Y esas fuerzas van a hacer que van a ocasionar el equilibrio en ese cuerpo. Ustedes no lo ven esas fuerzas, evidentemente no se ve. Pero ¿qué es lo que sucede? Pero hacen que el cuerpo se encuentre funcionado. Profesor, ¿cómo es eso? Muy bien, le voy a explicar acá. En primer lugar, ¿el tema cuál es? El tema se llama estática. Estática.
¿Qué es lo que voy a hacer acá? Por ejemplo, tengo acá yo hasta ahora no entiendo por qué en las figuras de física siempre colocan así. Siempre colocan estas cositas. Muy bien. Me está diciendo así. Ah, el péndulo. Está colgado. Correcto. Pero ¿saben qué cosa? Para que este señor se encuentre en equilibrio y que no caiga al piso. Porque acá está el piso. Para que no caiga al piso, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener, Una tensión, una cuerda. lógico, la cuerda es esta. La cuerda es Ajá. esta. ¿Ya? La cuerda. Pero ojo, Obviamente. la cuerda de por sí no va a tener ninguna fuerza. Si es que yo no hago un corte imaginario. ¿Y cuál sería ese corte imaginario? Un corte imaginario le hago acá. Así le hago un corte imaginario. ¿Por qué? Al hacer un corte imaginario, acá hay una cantidad de fuerzas interatómicas, cantidad de fuerzas chiquititas, que automáticamente cuando ustedes cortan algo, comienza a tirarse con más tensión. Aparece un vector. ¿Por qué? Porque va dirigido al corte imaginario. Por lo tanto, esto ya no se convierte en una cuerda, sino en una fuerza. ¿Ya? Eso va arriba. Y ahora, a partir desde el punto medio de ese peso, porque no puedo decir otra cosa, va a aparecer otra fuerza. Oiga, esta fuerza se va a llamar W. ¿Qué significa W? El peso. Eso, ¿Qué quiere peso. decir peso? Quiere decir que acá hay ¿qué? Hay masa por la gravedad. Masa por la gravedad. ¿Se dan cuenta? Y las sumatorias de las fuerzas. ¿Qué me dice? Hasta el qué, que esto. Es igual a 0. La sumatoria de las fuerzas. De las Sumatoria de fuerzas. las- Veo acá 1 y 2 más la otra sumatoria de la fuerza 2 tiene que dar 0 para que esté en equilibrio. Porque de lo contrario no va a estar en equilibrio, va a estar por un lado, por otro lado, pero nunca va a estar en equilibrio. En cambio, si sumamos estas fuerzas, obligatoriamente va a ser 0. Si les digo a ustedes, le doy valores, yo quiero, ya no quiero que sea así, le voy a dar valores. Oiga, le doy, va a tener este peso, 5 kilogramos. ¿Ya? 40 Newton. 50 newton por la gravedad. ¿Cuánto será ahora? Claro, pues. 50 newton. ¿Cuánto será? 50 Newton. 50 newton. La tensión también será 50 En este caso, la unidad tiene que ser en newton. No, no, newtons. newton. Muy bien. Por lo tanto, yo voy a Claro. decir, la masa es 5. Acuérdense esto. Masa por aceleración de la gravedad. Esa es mi fórmula, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo digo, la masa 5 kilogramos por 10 metros por segundos al cuadrado. Ustedes saben que el sistema kilogramos por masa sobre segundos al cuadrado, ¿qué me sale? Newton, ¿no es cierto? 5 por 10 me va a salir 50 newton. ¿Se dan cuenta qué fácil es la física? ¿Qué facilito es? Steven, ¿entendiste o no entendiste esta parte? Yo Sí, sí. sí, de esa parte. Ya, acuérdense, Newton, no estoy diciendo Joule, no estoy diciendo Ergios, estoy diciendo Newton. ¿Ya? Eso es lo que corresponde. Muy bien, profesor, entonces hasta ahí estamos todos correctos. Y si yo le dijera 9 metros, 9 kilogramos, ¿cuánto será? ¿Cuánto? 90 Newton. 90 newton. 90. 90 Newton.
90. Ahora vamos a La hablar, tensión también sería vamos a 90. hablar sobre las fuerzas elásticas. Profesor, ¿cómo es que hay fuerzas elásticas? Hay fuerzas elásticas. Y ustedes lo van a observar. Profesor, nunca sabía que existía fuerzas elásticas. Pues ahora ya lo saben. Las fuerzas elásticas me indican lo siguiente. Fuerzas elásticas. Por si acaso, les digo antes que me olvide, no voy a mandar ya pizarras. Ya no voy a mandar nada de pizarras. ¿Por qué no voy a mandar pizarras? Porque para eso estoy mandando videos. Estoy mandando todo el tema completo del libro, más los ejercicios. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren ver pizarras, pues tienen que abrir el video y tienen que observar las pizarras que están ahí. ¿Ya? Porque si no, mucho, subir, es lo mismo, subir video o subir pizarra, es lo mismo. Por eso una de las dos. Ahora vamos a ver, fuerzas elásticas. Este tipo de fuerzas se manifiestan en los cuerpos elásticos como oposición a las deformaciones. ¿Ya? Con oposición a las deformaciones. Profesor, ¿a qué se refiere con deformaciones? Pues lo voy a indicar acá. Miren, tipo de fuerzas. Este acá es un tipo de fuerzas. Tipo de fuerzas. ¿Qué más nos dice? Se manifiestan en los cuerpos elásticos. Se manifiestan elásticos. En los cuerpos con oposición a las deformaciones. A las deformaciones, quiere decir que se van a deformar. Lógicamente, ustedes mismos lo están indicando. Se van a deformar. ¿Y cómo se van a deformar? Vamos a ver acá. Por ejemplo, tengo lo siguiente. Muy bien. Acá voy a tener esto. Voy a tener un alambre. ¿Ya? Un alambre, correcto. ¿Ustedes han visto ese tipo de alambres? Sobre todo en las torres de alta tensión, tienen bastante de estos alambres. ¿Ya? ¿Qué pasa con ese alambre? Oiga, ese alambre, si yo lo jalo, ¿sí o no? Va a llegar así. Esta es una forma de deformar a ese alambre. Ojo, pero esa deformación, ¿qué me hace el alambre? También lo estoy jalando, pero hay una fuerza que hace que el alambre regrese a su posición normal, ¿sí o no? Yo estoy jalando una fuerza, pero hay una fuerza que quiere regresar a su lugar. Entonces, pero mientras acá me ocurre una deformación. Deformación mediante estiramiento, ¿no es cierto? Pero hay una ¿Lo situación, escuchan? hay otra forma. Por ejemplo, si yo a este alambre lo piso, ¿qué quiere decir? Lo aplasto, ¿ya? Entonces, si yo lo aplasto a este, lo aplasto, ¿qué va a originar? Otra deformación. Esta es una deformación por estiramiento. Esta es otra deformación, ¿por qué? Por aplastamiento. Pero hay otra, profesor, sí.
aquella que está así. O sea, en vez de estirarlo, lo he empujado. De tal manera que está juntito, ¿no es cierto? Juntito. Pero hay una fuerza que quiere llegar a su posición final, o sea, inicial. Este es el caso de ¿quiénes? De un resorte, que también se ha producido una deformación, ¿no? Cuando el resorte estirado quiere regresar a su estado original, lo que está comprimido, lo deja la compresión, vuela, ¿no es cierto? Vuela a su sitio. En este caso de deformaciones, vamos a aplicar dos. Le vamos a aplicar, ¿no? Se aplica en el caso de deformación. En el caso de deformaciones. Ustedes se dan cuenta, miren, qué fácil es. ¿Cómo va a ser esto de deformaciones? Voy a aplicar lo siguiente. Voy a decir generalmente la letra K con la letra X. Esa es la fuerza elástica. La fuerza elástica. Voy a aplicar esto. K, X. Donde K, ¿qué cosa viene a ser K? K viene a ser una constante. Una constante. No se olviden. Una constante. ¿Ya? Siempre se pone una constante para ambos. Y esa constante es se puede decir como estamos hablando de fuerza elástica, viene a ser una constante elástica. ¿Ya? Una constante elástica. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué viene a ser la X? ¿Qué viene a ser la X? La X viene a ser una deformación. Este acá es una deformación. Como les digo, la deformación, sobre todo, muy aparte del resorte, viene en base a dos aspectos, que puede ser por estiramiento y el otro por ¿cuál? Oigan, despierten. Sí, profe. Presión. Aunque duermen, ahí creo. No, profe, la mía está fallando, profe. Y el otro es Uf, por... peor Chinchayo, no tiene internet en su casa. No hay luz. Se fue. Sí, se fue la luz. ¿De quién se fue la luz? De Chinchay. En la zona de Chinchay, profe. Pero para eso hay una fórmula, ¿no? Claro, pues estoy aplicando. Mire, estoy diciéndole esa fórmula. Estoy diciéndole. Por eso le estoy diciendo despierta. Profesor, Ahora, ¿qué hay? Camila me dice si no le puede dejar ingresar. ¿Ya le dejé ingresar? Si no le puede, dijo. No, le puede dejar ingresar. Ya. Entonces, hasta ahí, ¿ya? Comienzo otro. Tenemos ahora lo siguiente. ¿Cuál es lo siguiente? Vamos a ver qué pasa con la fuerza de contacto en superficie lisa. Fuerza de contacto en superficie lisa. Es otro punto que quiero que ustedes vean. ¿Ustedes lo han llevado el año pasado esto o no? Yes. Ya, ¿ves? Profe. Sí, sí. En superficie lisa. Miren, es muy distinto decir superficie lisa que superficie rugosa. ¿Ya? Y para cuyo efecto vamos a decir esto. Tengo
Acá una mesa, se puede decir lo que ustedes quieran, una mesa. Acá tengo, oiga, un cuerpo. En una superficie. Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Que acá va a ocurrir dos cosas. Yo no lo veo. He puesto un peso en una mesa. Nada más. Pero acá hay fuerzas que ustedes no lo ven, ni yo tampoco. Pero se sobreentiende que están ahí. ¿Cuáles son esas fuerzas? Esas fuerzas van a ser, por ejemplo, en primer lugar, la que viene o sea, hacia abajo. ¿Cuál es la que viene hacia abajo? Ustedes lo saben. ¿Cuál es la que viene hacia abajo? La fuerza Se o supone la que son gravedad. bueno, masa por gravedad. En otras palabras, este es igual al peso. Es lo que viene abajo. Pero hay otra fuerza. Esta viene para abajo, la otra va hacia arriba. Acuérdense, hay una teoría al respecto, en la cual me dice, existe una fuerza normal, ¿ya? ¿Pero en qué como el dirección peso, va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? no, pues. Este de acá, el peso va hacia abajo, pero hay otra que va hacia arriba, que lo empuja horizontalmente. Perdón, este es horizontalmente. La fuerza va hacia arriba, hacia el peso, perpendicular a la horizontal. Perpendicular a la horizontal me refiero haciendo un ángulo de 90 grados. Ustedes saben, ¿no es cierto? De esta forma. De esta forma. Por ejemplo. Haciendo un ángulo de 90 grados. A esta fuerza se le llama fuerza normal, porque siempre va perpendicular al lugar. Puede ser horizontal, si está parado puede ser vertical, ¿no? Pero va hacia ahí. ¿Qué más nos dice? Nos dice, en la superficie horizontal de esta superficie va a ejercer una fuerza hacia arriba en el bloque, y esa fuerza vertical se conoce como fuerza de reacción normal o fuerza normal nada más, ¿no? Que apunta hacia el cuerpo y es perpendicular a la superficie. Es perpendicular. ¿Se dan cuenta? Al decir perpendicular quiere decir que tiene que formar obligatoriamente un ángulo de 90 grados. No se olviden, ¿ya? Obligatoriamente. Ese es uno. Por ejemplo, hay diversas situaciones en las cuales se va a producir. Este es un caso, la fuerza de contacto en superficie lisa. Hay otro caso, cuando también ocurre lo mismo. Esto de acá va a estar dado de la siguiente forma. Por ejemplo, tengo acá figura 1. Acá vamos a la figura 2. Tenemos lo siguiente. Óigame, pero tengo también, no tan ancho, un grado menor. Si no, va a ser muy feo. ¿Ya? Es como una polea. Donde acá va a haber una circunferencia, un peso. ¿Ya? Ahora, este peso, sabemos, lo primero que voy a hacer, ¿a dónde va dirigido? ¿Cuáles son las fuerzas que tengo que colocar? Acá, ¿qué fuerzas? Tensión y peso. Hay dos tensiones. Ya, la Tensión y peso. tensión. Miren, ustedes me han dicho, la tensión tengo que colocarlo, pero la tensión no me va a aparecer si yo no coloco un corte imaginario, ya le he dicho. Claro. Ese corte imaginario
le voy a dar acá. Y por lo tanto que acá me va a salir automáticamente el vector de la fuerza. Tengo que darle el corte imaginario, si no jamás va a aparecer ese vector. Este de acá es la tensión, que también es una fuerza, ¿no? Una fuerza 1. Por ejemplo, otro, ¿cuál es? La siguiente, ¿cuál es? Peso, Oiga, peso. el peso. Esto va a tener un peso, ya les digo, va a tener un peso. Y el peso lo voy a manifestar así, hacia abajo. Así ustedes no lo vean, así no les digan nada. Siempre va a haber un peso. Ese peso es masa por gravedad. Este de acá es el peso. Oiga, magnífico, muy bien. Pero solamente esto hubiera sido posible si esto no fuera que esté rozando con el otro. Este de acá ya no viene a ser la horizontal como estaba, pero acá hay una vertical. Pero de todas maneras incluye el peso porque está chocando ahí, ¿sí o no? Acá hay una fuerza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sencillamente, voy a aplicar mi fuerza normal. ¿Qué me dice la fuerza normal? Me dice, es una fuerza que llega a convertirse tal vez en, así como les había manifestado, esta parte con esta parte, ¿qué está formando? ¿Qué está formando esa parte? ¿Quién me dice, por favor? Ya les había ¿Dónde, dicho. profe? ¿Dónde? Ah, Este de acá y esa forma reacción una, normal. ya sé, es una reacción normal, una fuerza normal, Una pero fuerza este de normal. acá actúa en forma perpendicular No. a la superficie. Acá tiene que Ajá. andar también uno. La Acá fuerza tiene que normal haber hacia el uno. costado. Claro, tiene que haber acá una perpendicular, una fuerza perpendicular, si no, ¿cómo? Pues está apoyado. Y si está apoyado, quiere decir que hay algo ahí. Ya, miren, acá va a actuar la fuerza normal. Ahí va a actuar la fuerza normal. La fuerza normal. ¿Qué más? Acuérdense que esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá es liso, ¿no es cierto? Es liso, no es nada rugoso. Esas son las fuerzas que van a actuar. Y por medio de esas fuerzas se va a desarrollar el trabajo. Entonces, muy bien. Entonces, hasta ahí ustedes dirán, porque ustedes le dan la figura, pero ustedes no saben cómo va a ir. Ahí está, miren. Esta es la figura 2. Así ustedes tienen que formar sus fuerzas. A ustedes no siempre le van a decir, oiga, desarrolle esto, y les van a dar para que ya listo lo haga. Ustedes van a tener que buscar dónde están esas fuerzas. Por ejemplo, tengo otro, en un plano inclinado, vamos a elaborar un plano inclinado. Profesor, ¿cómo es un plano inclinado? ¿No saben cómo es un plano inclinado? Me van a decir. Claro que van a saber cómo es un plano inclinado. Es inclinado, su palabra misma lo indica. Vamos a ver acá. Tengo así. Acá se supone que un plano inclinado me va a elaborar ¿cuánto? Un ángulo de 90 grados, ¿no? Porque se forma con el otro un ángulo recto. Ya, ángulo recto. ¿Qué más? ¿Cómo va la figura? Va la figura de esta manera. De esa manera va la figura. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Acá en el lado, pero en este lado hay un peso. Hay un peso. Un peso. Ese peso es prácticamente importantísimo. Vamos a ver, primero, sabemos que un plano inclinado y es liso, se supone que está en bajada, ¿no? Si se ha quedado ahí, si se ha quedado estático, ¿qué es lo que estoy generando acá? En primer lugar, acá, con el piso mismo, me forma un ángulo teta, ¿sí o no? Un ángulo teta. Ese es elemental. Seguidamente, ojo, acuérdense que todo esto es liso, liso. El plano inclinado es liso.
Ahora, después de eso, voy a decir, acá va a haber una cuerda que lo está jalando, una cuerda, lógicamente, una cuerda, para que no se vaya más. Si no, deslizo, se va hasta el final. Para que no se caiga, le han puesto una cuerda. Pregunto, oiga, pero a esa cuerda hay que poner a ese pez, a ese, ¿cómo se llama? Ese cuerpo, tiene que tener un peso. ¿Y ese peso dónde va a ir? ¿Hacia dónde va a ir ese peso? ¿Quién me dice? Ahí está en el chat, profe, están conversando. Sí, pues ya me doy cuenta que están conversando. Profe, lea el chat. Ahorita leo el chat y los voto, ya saben, ya no lo dejo entrar. A ver, vamos a leer el chat. ¿Qué dice? Me dice, eso te va. ¿Qué? Steven Camarena. Uy, profe. ¿Qué cosa? Hostia. John Milton Cóndor también hablando. Profe, Diego Camarena empezó. Si quiere preguntar. Y ustedes continúan. Ariana Guamaní. Bótelo. Bien, Profe, pregúntale a Steven. por favor. Camarena, antes que me engorile contigo, ya sabes. Estoy haciendo la clase y no estás prestando atención. Ya me conocen, ya ustedes, ya parece que fuera la primera vez como si recién entraría a la clase. A ver, con razón, después no van a entender absolutamente nada. Acá hay un peso. Acuérdense, este de acá es masa por gravedad, y es igual al peso. Óigame, acá hay una tensión. Tengo que cortar para que haya una fuerza. ¿Sí o no? ¿Y dónde voy a aplicar mi fuerza normal? ¿Dónde voy a aplicar? Mi pregunta es, ustedes me van a decir ahorita, ¿dónde voy a aplicar mi fuerza normal? Estoy escuchando. ¿En qué lado voy a aplicar la fuerza normal? Hacia, ¿cómo se llama? Hacia el bloque, hacia como en diagonal. Ya, tiene que ser al bloque. Ojo, bloque, pero perpendicular. ¿Perpendicular a quién? Al plano, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a aplicar este? Tengo que hacer perpendicular. Perpendicular quiere decir que tiene que haber 90 grados. Correcto. Perpendicular. Ahí me está diciendo. Tiene que haber 90 grados, porque si no, no podría ser. Entonces, es una fuerza que está yendo. Muy bien, yo voy a decir lo siguiente acá. Se supone que este de acá, esta fuerza, ¿cómo se va a llamar? Fn, fuerza normal. Es una fuerza normal. Este de acá es el peso y este de acá es la tensión. Fíjense todos los integrantes que ven ahí. Entonces, a ustedes le dan este bloque y ustedes tienen que ubicar las fuerzas. ¿Cómo van las fuerzas? Ya les estoy diciendo cómo va. Después no me digan, profesor, no sé de dónde sale. Ahí les estoy diciendo, miren, les estoy indicando cómo es que se tiene que utilizar. La fuerza normal y se puede decir la masa por la gravedad forman el mismo ángulo del plano inclinado. Esto de acá.